Qué bendición de parte de Dios es que podamos estar una vez más juntos para escudriñar la palabra de Dios. Estamos en una serie de estudios bíblicos. Hemos estado hablando acerca de las evidencias, acerca de la Biblia en general. Y hace 8 días estuvimos hablando acerca de las evidencias de que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que es cierto, escribieron seres humanos. Es cierto, fue escrita por más de 40 autores, todos ellos, algunos campesinos, otros pescadores, algunos otros reyes, algunos magistrados, gobernadores, gente de servidores públicos, algunos de ellos simples granjeros, ganaderos. Y sin embargo, a pesar de que la Biblia fue escrita en un lapso de 1600 años, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el tiempo que se tardó la escritura, la Biblia, en compilarse, porque tenemos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y esos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, decíamos que tienen el sello de Dios, el sello de la sangre de Cristo. Eso es lo que le da valor, lo que le da validez. Cualquier otro libro, ¿verdad?, que, tenga algún rango de sagrado, pues definitivamente a la luz de la Biblia, pues se queda corto, porque el único libro que ha sido sellado con sangre justamente es la Biblia, porque el Antiguo Testamento, los profetas y todos los libros que vemos en el Antiguo Testamento hablaron de un Mesías que iba a venir a salvar al mundo. Y el Nuevo Testamento habla del Mesías que ya vino a esta tierra. De tal manera que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se van complementando de una forma impresionante. Y todo apunta a una persona, que por cierto también dividió la historia en dos. Su venida a esta tierra incluso fue tan impactante, tan importante, que dividió la historia en dos. En un antes de Cristo y en un después de Cristo. ¿Ok? Entonces, hemos estado viendo varias evidencias acerca de que la palabra de Dios es un libro que sí es cierto, la escribieron hombres, pero que su autor, la inspiración fue directamente de Dios. Por lo tanto, el autor de la Biblia es Dios. Y esto tiene algo bien importante, hermanos, porque al final de cuentas muchas personas podrían decir, bueno, pero ¿por qué tanto énfasis en decir que la Biblia es un libro inspirado? Porque justamente en esa verdad se ha concentrado todo el debate. Si la Biblia no es un libro inspirado por Dios, si la Biblia no es un libro que fue dado al ser humano por Dios, entonces fue escrita por hombres que, de acuerdo a sus imaginaciones u ocurrencias, escribieron o compilaron estos libros, lo cual es prácticamente imposible de que sucediera. Si hoy tomáramos diferentes personas o personalidades, llamémosle de la política, llamémosle un economista, agarremos un campesino, agarremos, ¿verdad?, un gobernante, agarremos un juez, agarremos un carpintero, agarremos un campesino y les digamos a esta persona, los juntemos en un salón y les demos pluma y papel y les digamos, escríbanos acerca de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Y seguramente cada uno de ellos iba a hacer un ensayo muy distinto el uno del otro, porque de acuerdo a cómo fueron criados, de acuerdo a cómo fueron educados, pues a lo mejor tendrían una concepción acerca de la vida y de la muerte. Sin embargo, lo más impactante de la Biblia es que a pesar de que tuvo más de 40 autores, parece que la trama es una. Cuando tú ves la Biblia y la empiezas a leer y te empiezas a familiarizar con ella, te das cuenta de que pareciera que la Biblia la escribieron de una sola sentada. De hecho, trata un tema solamente. El tema central de la Biblia es la actuación de un Dios poderoso y de misericordia buscando al hombre pecador para redimirlo. Esa es la historia que se cuenta en estos 66 libros que componen la Biblia. Es una sola trama. Te vuelvo a repetir, es la intervención de un Dios todopoderoso
lleno de amor, lleno de misericordia, que anda en busca del hombre pecador para redimirlo, para perdonarlo, para salvarlo. Eso es lo que nos cuenta la Biblia en 66 libros. Es algo impresionante y para mí la única verdad sublime que yo he escuchado. Cómo Dios obra, actúa y ha intervenido de alguna manera para la salvación de los hombres o del ser humano, para no mezclarlo con o entender que solamente vino por el varón. No, vino por el hombre y por la mujer, por el ser humano. Y esos 66 libros marcan la historia de ese Dios en busca del hombre. Por eso Jesús, cuando vino a esta tierra, dijo: yo no vine a ser servido, sino vine a servir, y vine a dar mi vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, de los cuales, hermanos, aún lo reconozco, como decía el apóstol Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Yo soy el primero. Y qué precioso es que nuestro Dios se haya tomado el tiempo para poder redimirnos. Vamos a abrir la Escritura después de esta breve introducción. Vamos a abrir la Escritura en el segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. Vamos a seguir hablando acerca de más evidencias que prueban que la Biblia es palabra de Dios, que es un libro inspirado por Dios. Dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Cómo yo sé que este libro que yo tengo aquí, que se le llama la Biblia, no es un cuento, o no son historietas, o no son inventos de la gente, ¿verdad?, que vivió en la antigüedad y que a lo mejor, no sé, para tener controlada a la sociedad, escribieron este libro, que tiene, por cierto, muchos códigos éticos y morales? ¿Cómo yo sé que no fueron cuestiones inventadas por los mismos seres humanos? Lo primero, porque la misma Biblia me dice a mí que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspiración de Dios. Dice: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cualquier persona que se acerca a la Biblia va a encontrar una de estas cosas, o todas de las que acabamos de leer: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. La Biblia, concluíamos hace 8 días, la Biblia tiene un poder transformador, y cualquier persona que se acerca con sinceridad a leer la Biblia se va a topar con algo, que algo acá en su interior empieza a ser transformado. Tenemos el caso, bueno, muchísimos casos, no solamente los que nos menciona la Biblia, sino actualmente, hace algunos meses, una mujer que tenía cáncer terminal, que nunca había leído la Biblia, pero que en su enfermedad empezó a entender que en esta tierra obviamente no somos eternos, sino que nos dirigimos hacia una vida, ¿verdad?, a otra vida que es eterna. Ahí sí, ya no va a haber más muerte, ¿verdad? Y esta mujer empezó a entrar en un dilema, como quizás muchos de los presentes entramos en algún día. ¿Qué hay más allá? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Y empezó a preguntar acerca de Dios, y por ahí pidió una Biblia, y lo pidió con unas ganas, pidió una Biblia con un anhelo. A una persona cristiana le dijo: ¿sabes qué? Yo necesito que me regales una Biblia. Esa mujer, a la cual le pidieron la Biblia, inmediatamente se la consiguió. Al siguiente día estaba en su casa entregándole un ejemplar de la Biblia. Y cuenta el testimonio que esta mujer empezó a leer la Escritura. Y antes había angustia por no saber qué iba a pasar después de la muerte. Antes había tal vez, ¿verdad?, incertidumbre, porque ¿a quién no? Cuando nos hemos topado con la muerte, ¿cierto o no? Aquí adentro, en nuestra conciencia o nuestros pensamientos, nos sobrecoge la incertidumbre. ¿Qué hay después de esta vida? Y esta mujer estaba angustiada, y cuando empezó a leer la Biblia
Y cuando empezó a entender las verdades preciosas de la palabra de Dios, algo sucedió en ella. Esa angustia, ese miedo, ese temor de no saber, ¿verdad?, a lo mejor qué le deparaba más adelante, empezó a ser disipado. Y cuando entendió el mensaje de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia, y como dice el Evangelio de Juan 7:37, Jesús dijo un día: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa mujer creyó en Jesús, como está escrito. ¿Y sabes cuál fue su reacción posteriormente? Alegría, felicidad, tranquilidad, porque la Biblia tiene un poder, hermanos, que puede transformar los mismos corazones, los ambientes, y de verdad, mucha gente dice: no leas la Biblia. Es que si lees la Biblia, pues ya vas a ir con los hermanos y te van a lavar el cerebro. Hermanos, realmente, ¿cuántos de los presentes no necesitamos un lavado de cerebro? Yo necesité un lavado de cerebro porque estaba sucio mi cerebro. Y no solamente de cerebro, de corazón también, porque a veces llegamos muy sucios, ¿sí o no? Entonces decimos al Señor: Señor, pues lávame, ¿sí? Límpiame de la maldad, del pecado. Y fíjate el poder transformador que tiene la palabra, que te va transformando, transformando a la imagen de Dios. Y bueno, obviamente hay otros pasajes. Vamos a ver segunda de Pedro también, por favor. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice, del verso 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué? Inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. De tal manera que el Antiguo Testamento, que nos habla acerca de los profetas, bueno, más bien dicho, el Antiguo Testamento los componen los libros de los profetas mayores y menores, ¿verdad? Ellos hablaron, dice, siendo inspirados. Por lo tanto, lo que yo leo en Isaías, Jeremías, Daniel, Joel, Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Malaquías y cualquier otro de los profetas, cuando yo leo sus libros del Antiguo Testamento, yo entiendo que es palabra inspirada de Dios. Vamos ahora a Primera de Corintios, por favor. Ya nos está diciendo el apóstol Pedro que los profetas fueron inspirados por Dios, que no hablaron de su carne. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios, capítulo 2, en el verso 12? Dice, y nosotros, ¿de quién está hablando? Es el apóstol Pablo, y dice, él está diciendo, y nosotros, está hablando, se refiere a los apóstoles, ¿no? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Tú sabías, por ejemplo, que a lo largo de la historia ha habido pensadores, gente inteligente, filósofos? Yo pregunto, ¿cuántos seguidores de Platón hay el día de hoy? ¿Cuántos seguidores de Aristóteles? Los jóvenes que están aquí, que han estudiado la secundaria, la prepa o algún grado de universitario y han visto humanidades o filosofía, se habrán dado cuenta o les habrán dicho los profesores que en la antigüedad, en la Grecia antigua, hubo filósofos muy renombrados y en ocasiones se atreven a ponerlos a la talla de Jesús, del Señor Jesús. Pero yo me pregunto, ¿cuántos discípulos de Aristóteles habrá el día de hoy? O de Platón, o de Sócrates, o de Pitágoras, o de Nietzsche, o de Kant, o de los filósofos que han existido a lo largo de la historia de la raza humana. Y yo pregunto, ¿cuántos seguidores de Jesús hay el día de hoy? Muchos, hermanos, muchos. Cuando mucha gente estudiada ha llegado a decir que la Biblia en 100 años va a dejar de existir y el cristianismo también,
pues han muerto ellos y han pasado 100 años y la Biblia sigue vigente y el cristianismo sigue vigente. Y está tan vigente, incluso la Biblia es más vigente que el periódico que va a salir mañana. Porque la Biblia no solamente nos habla del hoy, sino del mañana también, hermanos. Así que se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabías tú que la Biblia es el libro más atacado de la historia? Es el libro más leído, es el libro más traducido a más de 2000 idiomas. Hasta el último rincón de la tierra se ha logrado llevar un ejemplar de la Biblia en el lenguaje de la tribu, de la cultura, del pueblo, de lo que sea, y se ha podido traducir a más de 2000 idiomas, hermano, y dialectos. Pero es el libro más criticado, es el libro más atacado, pero hasta el día de hoy, aunque han quemado muchas Biblias, hermanos, el comunismo quemó muchas Biblias, pero hasta el día de hoy, mira, la Biblia sigue intacta. A pesar de que han querido destruirla, la Biblia sigue intacta. ¿Sabes por qué? Porque Dios vela por su palabra. Porque Dios vela. Dios mismo cuida de su palabra. Y los libros, otros libros van pasando y se van quedando, ¿verdad?, en el olvido. Pero la Biblia sigue vigente. A lo largo de los siglos, el hombre ha avanzado en su conocimiento o en la ciencia. Y lo único que ha hecho, hermanos, es descubrir lo que la Biblia ya decía hace muchos siglos, hace muchos años, miles de años atrás. Es falsa, hermanos, la idea o doctrina que dice que la ciencia y la Biblia son opuestas. Quiero decirte, eso no es verdad. La Biblia y la ciencia no están opuestas entre sí. Al contrario, la Biblia tiene un conocimiento científico asombroso que apenas hace algunos siglos, hace algunos años, el hombre ha estado descubriendo. O dicho en otras palabras, la ciencia ratifica lo que la Biblia ya decía desde hace miles de años. Y esto es algo muy asombroso. Han querido argumentar, por ejemplo, que la Biblia es anacrónica, caduca, anticuada, sin razón, que todo esto es un asunto de fe. ¿Cuántos han escuchado que la Biblia es solamente una cuestión de fe? Levante su mano. Y te dice, es que tú tienes que creer porque la fe es ciega, y así que crees o crees. Y yo a veces me pongo a pensar y a analizar lo que la ciencia dice, y la verdad, yo no veo ninguna oposición en muchos de los descubrimientos, y me estoy refiriendo a la ciencia verdadera, porque también hay una pseudociencia, ramas, ¿verdad?, del conocimiento que no son para nada serios. Por ejemplo, la teoría de la evolución, la verdad, no es ciencia, es una teoría. Y en muchas ocasiones, yo estudié en la universidad la carrera de historia y teníamos una materia que era antropología. Y los maestros, antropólogos, sabían que la teoría de la evolución solamente es una teoría. Y así nos los dije, así nos los decía. Y yo dentro de mí decía, amén, porque es real, es una teoría. Empieza con el hecho de decir que hace miles y millones y millones y millones de años hubo una explosión y se conoce como la teoría del Big Bang, la gran explosión, una explosión cósmica. Y que en esa explosión que hubo, de ahí se formaron los planetas, las estrellas y todo. La pregunta es, ¿y quién estuvo? Para que me digan que hace miles y millones y millones y millones de años hubo esa explosión. Número 1. Número 2, ¿qué originó esa explosión? Si tú vas con un evolucionista y le preguntas acerca de la teoría de la gran explosión o el Big Bang, y le dices, profesor, ¿pero qué fue lo que originó la explosión? No te vas a ver contestar. Los profesores nos decían, muchachos, esta es una cuestión también de fe. Y dije, no, pues para fe, la Biblia. ¿Sí o no?
que decían la teoría de la evolución después de que explotó allá en el universo y que hubo una gran explosión y que ahora las estrellas es polvo cósmico y los cometas y los planetas, etcétera, 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 y así empezó, ¿no? Y ya después una molécula cayó al agua y del agua se hizo un renacuajo y del renacuajo brincó a la tierra y de ahí se empezaron a evolucionar las especies y después el simio y fue evolucionando el hasta llegar al Homo sapiens, que somos los seres humanos. La verdad, esa es una historia, la verdad, bien descabellada, hermanos. Lo toman como científico, pero de científico no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Porque a mí sí me dice la Biblia cómo empezó todo. Es más, aún por la misma ciencia podemos echar la teoría de la evolución abajo. Newton, un físico que estuvo descubriendo muchas leyes del movimiento. Él tenía la tercera ley de Newton, dice que a todo efecto le precede una causa. A todo efecto le antecede una causa. Para que tú me lo puedas entender. Para que tú estés aquí, ¿qué necesitó haber ocurrido? Para que hoy tú estés sentado aquí, ¿qué tuvo que haber ocurrido en la mañana? Pues primero que despertaras, porque hay muchos que ya no despertaron, ¿sí o no? Que despertaras con vida, te alistaras y vinieras a este lugar, a escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente ese efecto, tenía también otra causa. En la noche, tú decidiste, o en la semana, decidiste que hoy domingo ibas a venir, ¿cierto o no? Pero no solamente eso, hubo un tiempo atrás que en tu necesidad de buscar a Dios, te orilló a buscar dónde estudiar la palabra. Si te das cuenta que a todos los efectos que vamos teniendo en nuestra vida, siempre hay una causa, siempre hay un porqué. Y si quieres nos podemos remontar hasta el hecho de que hoy estás aquí porque un día naciste, ¿cierto o no? Pero hoy estás aquí o naciste porque tu papá y tu mamá se casaron y naciste tú. Pero ¿qué tal si tu papá se hubiera casado con otra señora o tu mamá con otro señor? ¿Hubieras nacido tú? Y así nos vamos remontando. Es una cuestión filosófica, si lo quieres ver así. Pero tiene razón. A todo efecto le precede una causa. Por lo tanto, ¿qué fue lo que causó el inicio de la evolución? No hay. ¿Sí estamos comprendiendo? A mí la Biblia me dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que a la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿La gallina? ¿Pero de dónde vino la gallina? Pues huevo, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero, hermanos? Levante su mano, ¿quién dice que el huevo? 2 manos levantadas. ¿La gallina? 1, 2. Los demás no se quieren comprometer. Para acabar con ese dilema, entendemos que lo primero fue la gallina. Así me lo deja ver la Biblia. Dios creó los peces, los animales, el ser humano, las plantas, y después de ahí les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, de alguna manera nosotros, al conocer la Escritura, ya no nos metemos en ese dilema de que qué fue primero, el huevo o la gallina. No, la gallina, porque la gallina, Dios la creó, gallina, y ya después Dios le puso en ella la simiente, la semilla de la vida, y se iba a poner huevos, y cuando los incubara o los cobijara debajo de sus alas, a cabo de cierto tiempo iban a nacer pollitos, y otra vez iban a nacer según su especie, según su género. No iban a nacer, a poner esos huevos la gallina, los iba a tapar, y de repente iba a salir un dinosaurio, porque así están las leyes de parte de Dios desde el Génesis. Y nos tardamos muchos siglos para entender de que había leyes de la herencia, de la genética. Apenas están descubriendo el ADN, cuando la Biblia ya nos habla de todo ello. Muchos siglos atrás pensaban que unos trapos viejos por ahí arrumbados, que de repente brincaba el ratón, decían, ¡ay! El trapo viejo produce ratones, generación espontánea. Y lo creían. Y lo enseñaban como una cuestión científica, hasta que llegó Mendel y empezó a hacer pruebas con los chícharos, ¿verdad? Y se dio cuenta que un chícharo verde, pues producía chícharos verdes.
Entonces dijo, entonces debe de haber algo que se transmita de una generación en otra, y a eso se le llamó herencia, los genes de la herencia. Hermanos, pero la Biblia ya nos está diciendo eso. Cualquier persona que agarre un maíz y lo siembre, ¿qué le va a dar? Maíz. Una persona, un campesino que agarre un frijol y lo siembre en su campo, ¿qué le va a dar? Frijol. Y si el campesino siembra calabaza, ¿qué le va a dar? Calabaza. Si siembra pepino, ¿qué le va a dar? Pepino. Alguien se puede reír, hermano, pues es obvio. Pues para nosotros ahora es obvio, pero durante mucho tiempo tenían ideas tan extrañas que no creían en todo eso. Ahora, vuelvo a repetir, a lo largo de que se ha avanzado la ciencia, la genética, las leyes de la herencia, ahora podemos nosotros entender que cada uno de nosotros tenemos un ADN distinto. Y eso es lo maravilloso. En el tema del debate del aborto, por ejemplo, ¿sabías tú que el ADN del embrión que está dentro del vientre del útero materno es diferente al ADN de la madre? Tiene su propio código genético. Por eso, cuando una mujer está embarazada y dice, es que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero, y si quiero abortar, aborto, me refiero al aborto voluntario, que está en boga el día de hoy, pues quiero decirte, ¿sabes qué? No es tu cuerpo. Allá adentro hay un huésped, ¿sí? Y ya no es tu cuerpo solamente, ya no es tu cuerpo. De tal manera que cualquier persona que practique un aborto, voluntario me refiero, y no por causas de salud ni de cuestiones de problemas que esté en riesgo la vida de la madre. No me refiero a ese tipo de aborto. Hay aborto o involuntario, sino me refiero a aquel aborto el cual libre, voluntariamente, la mujer, el hombre deciden, y que por cierto hoy ya es una ley que cualquiera en algunos estados de la República, que cualquier mujer que quiera terminar la etapa de la gestación del producto, le llaman, puede ser, es lícito. Quiero decirte, eso es un asesinato. Ese es un asesinato. ¿Cómo lo sabemos? Porque el ADN de la madre es diferente al ADN del embrión que está ahí dentro. Es más, el latido del corazón del bebé va a un ritmo muy acelerado, distinto al de la madre. Nada más es cuestión de tiempo, de estar ahí 9 meses. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios. Así lo dispuso Dios. Y volviendo al tema de la genética o de la herencia, desde la Biblia ya nos dice, desde el libro de Génesis, que los árboles iban a producir según su fruto, y iban a tener su semilla en su fruto según su género. O sea que la naranja va a tener semillas de naranja. Y cuando tú ves esas pequeñas blitas blancas que son las semillas, cuando partes una naranja y te la bebes, ahí bien rica la naranja, ¿verdad? Y ves las semillas, tú agarras esa semilla, la plantas y crece un arbolito y después da otra vez naranjas. Y si en 100 años agarras la semilla y la vuelves a sembrar, ¿qué crees que te va a producir? Naranjas. Y si te vas a China y la siembras, dice, pues aquí a lo mejor va, pues como hay mucha gente de ojos rasgados, a lo mejor sale otra cosa, salen naranjas. Y te vas a África y dices, pues aquí la gente es negrita, a lo mejor sale otra cosa, salen naranjas. Porque cada semilla lleva su código genético, Y ya desde la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, Dios nos está hablando justamente de ese código genético. Por eso también, cuando la ciencia o la pseudociencia trata de alterar los patrones que Dios ha establecido, se generan muchísimas enfermedades. ¿Por qué aparecen nuevas enfermedades? Por los experimentos que hacen en los laboratorios. Nada más por eso. Cuando empiezan a querer mezclar géneros distintos, cuando empiezan a querer cruzar diferentes razas o diferentes animales que no son según su género, provocan alteraciones genéticas. Y eso no es correcto. La Biblia incluso lo prohíbe. Pero bueno, volviendo al tema, que esto es muy interesante, ¿verdad? Y por eso a veces nos vamos por aquí, por allá. Vamos a abrir la escritura en Proverbios 22. Hay una ciencia, hermanos, que es verdadera,
que es genuina, y siempre la ciencia verdadera se va a topar con Dios. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 22, verso 12, dice, los ojos de Jehová velan, ¿por qué? Por la ciencia. Los ojos de Dios velan por la ciencia. En otras palabras, Dios no está peleado con la ciencia. Dios no está peleado, al contrario, quiere que el ser humano descubra las maravillas que Él ha reservado, justamente para que nosotros inquiramos, investiguemos, descubramos. El filósofo británico Spencer, que vivió en el siglo XIX, 1820, y murió a inicios del siglo XX, en 1903, fíjate, después de una vida de estudios, declaró lo siguiente. Él dijo, existen básicamente 5 fundamentos de ciencia. Y cuando él lo dijo, todo el mundo dijo, wow, gran descubrimiento que hizo este hombre. Existen, dijo él, básicamente 5 fundamentos de ciencia. ¿Cuáles son? El tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia. Y tenía razón. Pero lo que hizo Spencer únicamente fue repetir lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice Génesis 1:1, hermanos? Fíjate qué impactante, desde el capítulo 1, verso 1, que por cierto en el original las palabras en hebreo son 7, y cuando tú cuentas las letras de ese versículo son múltiplos de 7. Digo, eso nada más es cultura. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, tiempo, creó, acción, Dios, fuerza, los cielos, espacio y la tierra, materia. O sea que el gran descubrimiento que hizo este filósofo, que se tardó toda su vida, desde 1820 que nació hasta que murió, y que fue un gran filósofo reconocido, británico, y que al final llegó a esta conclusión. Yo creo que alguien que se le haya acercado y le hubiera dicho, Spencer, fíjate que ya esto estaba escrito en la Biblia, te hubieras ahorrado tan solamente leyendo la Escritura. Entonces, te repito, la verdadera ciencia siempre encuentra a Dios en cada paso que da, en cada paso que da. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra inspirada de Dios? Ya te lo dije, porque ella lo testifica. Número 2, porque hay evidencias externas también. Su universalidad, su veracidad, su unidad en la diversidad, su moralidad, su perpetuidad y su poder transformador, que es la plática que tuvimos hace 8 días. Tercer punto, ¿cómo sabemos que la Biblia es palabra inspirada de Dios? Por las evidencias científicas. Es decir, la Biblia tiene y contiene, incluso yo me atrevo a decirlo, todavía verdades que no se han descubierto. Y verdades que ya se descubrieron a lo largo de los siglos. Pero que nos tardamos 18 siglos, 16 siglos, 1600 años, 1800 años. La genética empezó en 1900, el apogeo de la genética, y ahí empezaron a darse cuenta lo que la Biblia ya decía en Génesis 1 y 2. Entonces te das cuenta cómo la Biblia contiene evidencia científica, y desde ese momento nos preguntamos, ¿acaso aquellos hombres que escribieron la Biblia sabían lo que estaban escribiendo? O más bien fue un conocimiento que para ellos estuvo velado, pero que Dios directamente lo estaba dando para el ser humano. Vamos a ver algunos ejemplos. Isaías 40, verso 22. Cuando durante muchos siglos se creyó que la tierra era plana y que estaba ¿dónde? ¿Qué decían las culturas? Los egipcios, los fenicios, los de Mesopotamia, ¿qué creían? Que la tierra era plana. Y no solamente que era plana, dice, bueno, ok, sí es plana, pero ¿en qué está sustentada? Dice, pues en 4 elefantes, ¿sí? Y ahí están los dibujos, ¿verdad? De los elefantes que están así, y arriba está la tierra plana. ¿Qué dice la Biblia en Isaías 40, verso 22? Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El profeta Isaías, al escribir este pasaje, utiliza la palabra, o para
escribir la palabra círculo, es la palabra hebrea kuj, que indica una esfera que es redonda, opuesta a algo plano, cuadrado o rectangular. La pregunta aquí es, ¿cómo supo Isaías que la tierra era redonda en vez de plana? Si nos tardamos hasta el siglo XVI con Galileo Galilei, que por cierto, que fue un astrónomo italiano, matemático, filósofo, físico, que él se atrevió a decir que la tierra era redonda y por poco lo queman en la hoguera, Galileo. Y cómo Isaías dijo, él está sentado sobre el círculo, dice, de la tierra. Y da la idea, obviamente, de algo esférico. Y no solamente dice eso la Escritura. Job, capítulo 26, por favor. Dice, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra, ¿sobre qué? Sobre nada. Cuando se van los astronautas al espacio, ¿qué experiencia de ser eso, hermanos? Se van alejando de la tierra y la tierra empieza a hacerse chiquita, chiquita, un baloncito así, precioso, porque es azul. Precioso, hermano. Ven a Marte, a Mercurio, a Júpiter y rojos, ahí todos feos. Pero voltean a ver la tierra y es un azul bonito, hermanos. O sea que Dios nos puso en el mejor lugar. Entonces, ¿en qué está suspendida la tierra, hermanos? Sobre nada. ¿Y cuánto pesará la tierra? Miles y millones de toneladas. Y no se cae, no se cae. Sino que está suspendida así, en el espacio. Está suspendida la tierra. Los planetas, las estrellas, están suspendidos. No hay un hilito, los astronautas buscan el hilito de donde cuelga y pues no lo hallan. Y la Biblia en Job 26:7 dice, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Cuando las culturas anteriores, incluso contemporáneos a los que escribieron esto, pensaban que la tierra era plana y que estaba en el lomo de los elefantes. La misma pregunta es la que nos podemos hacer. ¿Cómo supo Job que la tierra cuelga sobre nada? Inspiración de Dios. Eclesiastés 1:7. Eclesiastés dice la Escritura: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Aparentemente esto podría ser algo bien simple, ¿no? Los ríos, dice, todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Pero mira, entendiendo un poquito más lo que está diciendo y poniéndolo en algún contexto o en algún ejemplo, vamos a entender esto. El río Mississippi, para que tengas una idea, cuando se mueve a velocidad normal, vierte en el Golfo de México aproximadamente 6.052.500 galones de agua por segundo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Un galón son 4 litros, ¿cierto o no? Cuando está a velocidad normal, el río Mississippi está llevando agua al Golfo de México. Por segundo, 6.052.500 galones. En un día, ¿cuánta agua no habrá llevado? ¿En un mes? ¿En un año? ¿En 100 años? ¿Y por qué no nos ahogamos? ¿Por qué el Golfo de México, verdad, no invade las costas de nuestro país? Veracruz, todos los estados que son costera en el Golfo de México. ¿Dónde se va esa agua? La respuesta obviamente depende del ciclo hidrológico. Y no fue sino hasta el siglo XVI y XVII que la idea de un ciclo completo del agua, es decir, que el agua que se va, que corre de los ríos, que llega al mar, que se calienta, ¿verdad? Esa agua y se evapora y arriba se condensa y llega el viento y sopla llevándose las nubes y después hay una condensación allá arriba, sube el vapor, pero cuando llega a cierta altura se topa con el frío y entonces ese cambio de temperatura hace que se destile el agua y entonces caen gotitas
y riega nuestros campos, y al caer esas gotas de agua penetran en la tierra y otra vez buscan los mantos acuíferos, ¿verdad? Que desembocan ¿en dónde? En los ríos, en el mar, y entonces se vuelve a completar el ciclo hidrológico del agua. No lo sabían. Te vuelvo a repetir, hasta el siglo XVI, XVII se descubrió eso. ¿Qué dice Job, capítulo 26, verso 8? Dice, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Imagínate, hermanos, que nos cayera el agua así de sopetón. El agua pesa, ¿sí o no? Si nada más nos cayeran 1000 litros, que es un tinaco, son 1000 kilos, una tonelada. O imagínate que la nube se cayera así. Hay un proceso que se llama destilación, o sea que se vuelven en pequeñas gotas y es así como caen, como lluvia. Job 36, verso 27. Dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Eclesiastés capítulo 1. ¿Saben cómo me imagino a los escritores de la Biblia escribiendo y a veces ni siquiera entendiendo lo que estaban redactando, hermanos? Porque muchos de los conocimientos que aquí están contenidos no se han comprendido, sino hasta ahora que la ciencia ha avanzado. Eclesiastés 1, verso 6, dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Ahí está, dando vueltas, dando vueltas. Amós capítulo 9, verso 6, anótalo nada más, es igual la referencia de que Dios hace subir el vapor para destilarlo como lluvia. En el área de la física, hermanos, Génesis capítulo 2, verso 1, dice la escritura, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Fueron pues acabados, una acción completada en el pasado, sin efectos continuos en el futuro. Esta verdad echa abajo la teoría de la evolución. Se descubrió la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Que la materia ni la energía puede ser creada o destruida. Eso es lo que te dice la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo supo Moisés, verdad? Que fue el que escribió el libro de Génesis, que ya los cielos, toda la creación fue acabada de una sola vez. Aquí te lo dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Todo lo que fue creado, fue creado. Todo lo que fue hecho de una sola vez y ya no más. Es decir, que Dios ya no sigue ahorita creando. Lo que Él creó, creó. Y creó los cielos, y creó la tierra, y creó lo que habita en la tierra, y lo que había en los cielos. Y la primera ley de la termodinámica dice amén a esto. La materia no puede ser creada o destruida. Pero también hay otra, la segunda teoría de la termodinámica dice que la energía, a lo que se le conoce como entropía, está llegando a ser menos y menos, y cada vez va a estar menos disponible para su uso. ¿Qué dice el Salmo 102? O sea, sí es cierto, la Biblia dice que los cielos y la tierra fueron acabados, pero también dice la Biblia en el Salmo 102, verso 25, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Ellos qué? Perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán. Esto es algo bien importante, hermanos, porque la teoría de la evolución lo que había estado enfatizando durante muchos siglos era que íbamos evolucionando de tal manera que cada vez se iba mejorando, se iba a ir mejorando todo esto. Lo que la Biblia nos dice es que esto se va a ir ¿qué? Empeorando, envejeciendo.
Y la segunda ley, te vuelvo a repetir, de la termodinámica dice que cada vez hay menos energía y que va a llegar un momento en que el universo, ¿verdad?, teóricamente va a experimentar un evento en algún lugar en el futuro que los científicos han designado como su muerte térmica. ¿Qué quiere decir esto? El punto en el tiempo cuando ya no haya más energía disponible. Y cada vez nos estamos acercando a ese día. Y curiosamente la Biblia así dice, que Dios creó, acabó los cielos, pero también dice que ellos van a ir envejeciendo. O sea, que llega un momento en el cual vamos nosotros a tener que dejar este planeta. Y por eso el hombre ahorita anda bien apurado, ¿verdad? Buscando dónde llevar las casas, a Marte, o cuando no cuida lo que Dios ya nos dio y anda buscando vida en otros planetas, hermano. Aquí se dedican a destruirlo y andan queriendo colonizar Marte o llevar unas pipas de agua. Es ilógico el ser humano, es irracional. Si ahorita agarráramos una nave, hermanos, y nos fuéramos al espacio y viéramos Marte, Júpiter, Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, que es un calor inmenso. ¿Sabías tú que la posición de la Tierra y su inclinación, por ejemplo, están a la perfección? Si estuviera un poquito más cerca del Sol, no habría vida en la Tierra. Si estuviéramos más lejos, no habría vida en la Tierra. Estamos en el punto exacto, hasta en la inclinación, pues. La Tierra está ligeramente inclinada y cuando va girando y rotando, es por eso que se generan las estaciones. Y que, por cierto, el Evangelio de Lucas 21, si no mal recuerdo, cuando está hablando Jesús acerca de los acontecimientos o de las señales de la segunda venida, dice, 2 estarán en una cama durmiendo, noche, ¿verdad? Y dice, dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice, y 2 estarán en el campo, trabajando, el uno será tomado y el otro dejado. Oye, nos está hablando de la noche y del día. Es impresionante, impresionante lo que la Biblia nos menciona como un acontecimiento que va a suceder. Te doy algunas referencias: Hebreos 1:11, Isaías 51:6 y Salmo 102:26. Son algunos de los pasajes donde vemos que efectivamente hay un desgaste de la tierra. La tierra se está envejeciendo y está llegando a un punto en el cual va a dejar de haber vida en esta tierra. Y por cierto, el hombre está acelerando ese momento, hermanos. En el campo de la medicina, Levítico 17. Vamos a abrir Levítico 17. Dice el verso 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Verso 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. ¿Sabías tú que la vida, en este caso del ser humano, es posible debido al hecho de que tenemos sangre? Y la sangre no es otra cosa más que está compuesta de glóbulos rojos, ¿verdad?, que transportan oxígeno, hermanos. Desde nuestro cerebro estamos llenos desde la cabeza hasta los pies, ¿sí?, llenos de arterias, de venas, y parecemos una carretera, unas ramas así. Si nos enseñaran una radiografía donde aparecieran nuestras venas, nos espantamos. Estamos llenos de carreteras. Y todo sale ¿de dónde? Del corazón. Y ese corazón que está pum pum, pum pum, pum pum, que esperemos en Dios que no se pare pronto, ¿verdad?, sino que siga latiendo, hermanos. Lo único que hace es justamente bombear alrededor de nuestro cuerpo la sangre. Y está bombeando, hermanos, y bombeando y bombeando. Por eso hay que tener cuidado mucho con las grasas, porque esas son las que tapan las arterias y por eso vienen los paros cardíacos, hermanos. Aguas. Esa sangre lleva oxígeno, lleva en los glóbulos rojos oxígeno. Aproximadamente hay un promedio de 270 millones, fíjate, de hemoglobina por célula. La hemoglobina es lo que está compuesta la sangre, que es la que lleva o la que carga el oxígeno, la que puede llevar este oxígeno a todo nuestro cuerpo.
músculos, órganos, etc. Si hubiera menos, hermanos, una persona no tendría suficiente oxígeno como para poder vivir después de un fuerte estornudo. Tenemos lo suficientes hemoglobina por célula para poder estar oxigenados correctamente. Antiguamente, para curar enfermedades, ¿sabes qué hacían? Se aplicaba lo que se llamaba en aquel entonces la sangría. A las personas les sacaban la sangre, ¿sí? Y le metían sangre. Y en ocasiones, en algunos pacientes eran sanados, ¿sí? El problema es que muchos de los médicos de aquel entonces desconocían lo que dice Levítico 17:11, que la vida de toda carne está en la sangre, de tal manera que en ocasiones se la sacaban toda completita y ¿sabes qué provocaban? La muerte. Así le pasó a uno de los presidentes de Estados Unidos, George Washington. Le aplicaron una sangría y nomás ahí quedó el señor. Le sacaron la sangre, ignorando que la vida de toda carne está en la sangre. Por eso, cuando hay un accidente y llegan los paramédicos y ven que hay una hemorragia considerable, ¿no crees que lo echan a la camilla y van corriendo ahí con la ambulancia? No, en sitio tienen que detener la hemorragia. Y le hacen los torniquetes y le aplican lo que sea, los vendajes, y detienen, taponean inmediatamente la hemorragia. Porque también como nuestro corazón sigue latiendo, en la medida que late, avienta la sangre, y cuando una persona está accidentada y está teniendo una hemorragia, se vacía y se nos va. Entonces llega el paramédico, ya sabe, paramédico ve lesión, ve hemorragia, ahí a detener la hemorragia. Y entonces sí, lo prepara para que sea trasladado inmediatamente de urgencias para, si perdió mucha sangre, para recibir una transfusión sanguínea. Génesis 17, verso 12, Dios le dijo a Abraham que en el 8º día los bebés varones debían ser circuncidados. La pregunta es, ¿por qué en el 8º día? ¿Por qué no en el 6º? ¿O por qué no en el 10º? ¿Por qué no en el 5º? ¿O por qué no desde recién naciditos? Así como les cortan el cordón umbilical, luego la circuncisión a los varoncitos. Dios dijo no, al 8º día. Hasta 1935, hermanos, hubo un estudioso catedrático de una universidad llamado el doctor Dam. Propuso el nombre a la vitamina K, que es de alguna manera, él encontró el factor en los alimentos que ayudaban a prevenir las hemorragias en los bebés. Dijo la vitamina K. Ahora nosotros sabemos, hermanos, que la vitamina K es la responsable de la producción de protrombina que se produce en el hígado. Esta protrombina es necesaria para la coagulación, para que cuando una persona se corta, si te has cortado alguna vez, ¿cuánto tiempo tarda a lo mejor que te está goteando el dedo, ahí la sangre? Poco tiempo, ¿verdad? Inmediatamente se empieza a secar, se empieza a coagular. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos esa coagulantes para que ya no sigan saliendo la sangre. Se comprobó, después de estudios que se hicieron a los bebés, ¿verdad? Y la ciencia ha aumentado y ha avanzado en esto, que es justamente del 5º al 7º día de nacidos que los bebés comienzan a producir esta protrombina en el intestino del recién nacido, y los niveles están arriba del 100% en el 8º día. O sea que si va a haber un día en el cual al varón se le tiene que circuncidar, solamente hay un solo día, hermanos. ¿Sabes cuál es? Un solo día en toda su vida de un varón, el 8º. El 8º día después de haber nacido. Porque es cuando más rápido puede coagular la sangre y así evita de morir de una hemorragia. Si lo hace antes puede perder demasiada sangre un recién nacido. Pero eso lo venimos a saber hasta apenas ahora. ¿Quién le dijo a Abraham? ¿Quién le dijo a Abraham? En el libro de Levítico, que es un libro que habla mucho sobre la higiene y la salud, comúnmente, por ejemplo, te dice que no comieran los israelitas de ciertas clases de animales. Por ejemplo, Levíticos 17, si quieres anótalo, lo buscas en casa. En el libro de Levíticos capítulo 17, verso 15, Dios prohibió comer
la carne de animales muertos de manera natural. No se puede comer carne de animales muertos de manera natural. O sea, que cualquier persona que vaya por el campo y vea por ahí, no sé, un animal muerto, ¿verdad? Dice, pues es que no sabemos de qué murió, pero pues nos los comemos. Cuidado, enfermedades. Y eso que la ciencia en aquel entonces, del libro de Levítico, cuando andaba Moisés y el pueblo de Israel, la ciencia no estaba desarrollada. Pero Dios quería proteger a su pueblo de enfermedades que se podían transmitir al comer, al ingerir carne contaminada. Y por eso Dios prohibió incluso comer cierto tipo también de clases de animales. El conejo, que puede transmitir rabia. El cerdo, que es uno de las carnes que puede tener, porque son roedores, ¿verdad? Donde quiera ves un cerdo que anda metido y comiendo cualquier cosa. Por eso dicen cochinos, ¿no? Marranos. Entonces, y al comer cualquier tipo de cosa generan bacterias y transmiten muchas enfermedades. La cisticercosis, por ejemplo, gusanos que se comen el cerebro. ¿Dónde vienen? En la carne de cerdo. Obviamente, en la antigüedad no había los cuidados o las preparaciones en la cocción que hoy se tienen. Pero Dios por eso decía, no comas de este tipo de animales. Y tiene una razón de ser. Podían transmitir enfermedades. Es más, hermanos, hasta para hacer sus necesidades fisiológicas, ir al baño, hacer del 2. Dios le decía, sal afuera del campamento, haz un hoyito, ahí haces del 2 y después le echas tierrita, porque él sabía que esa era una fuente de infección que si no tenían cuidado se iba a propagar. Y por ejemplo, se ha comprobado que uno de los problemas en las guerras, cuando están los campamentos de los soldados, a veces hay más bajas por infecciones que adquieren por estar haciendo sus necesidades al aire libre. Y hermanos, nos podemos seguir con la biología de lo que yo decía hace un rato, en Génesis 1, desde capítulo 1, que Dios cuando crea las plantas, los animales, el ser humano, dijo que iban a tener su semilla y que se iban a reproducir según su género. Y podemos entender que hoy, a través del avance de la genética, de las leyes de la herencia, que eso es así, que un búfalo no va cuando se cruzan, ¿verdad? El búfalo y la búfala no van a tener un caballo, sino van a ser un bufalito. Y eso va a ser así, hermano. Entonces, desde el libro de Génesis ya está establecido. Un perro no va a dar origen a un gato. Un plátano no va a dar origen a un pepino. Entonces eso es básico, hermanos. Y nos podemos seguir, pero hermanos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí la enseñanza para ver otras evidencias dentro de 8 días, si Dios nos presta la vida. Hagamos una oración. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Queremos darte gracias por tu amor, tu fidelidad y por tu palabra, Señor. En pleno siglo XXI, cuando hay naves en los cielos, cuando el hombre ha avanzado en la ciencia, en la tecnología, cuando está descubriendo galaxias, queriendo mandar tripulación a Marte, cuando está buscando algo que tu palabra ya nos lo ha dicho, pero que no quiere entender, la razón de nuestra existencia en esta tierra. Padre, en pleno siglo XXI, aún tu palabra sigue vigente, Señor. Mañana, Señor, tal vez tengamos naves voladoras, carros voladores, lo que antes parecía ciencia ficción, las comunicaciones, que podían hablar 2 personas a través de una pantalla y mirarse el rostro, y solamente en las películas de ciencia ficción aparecía eso. Hoy nos ha alcanzado toda esa tecnología, pero tu palabra sigue vigente, Señor. Nunca pasará de moda, Señor. Y sobre todo porque aún a pesar de que el hombre vaya buscando y encontrando más planetas, más galaxias, otros sistemas solares, una cosa es cierta, el hombre tiene necesidad de ti, Señor. Y solamente puede ser llenada esa necesidad cuando te encuentra. Por eso te damos gracias, porque a nosotros nos permites conocer los misterios que han sido ocultos para muchos, Señor. Gracias, Dios. Gracias por revelarnos
lo maravilloso que es, Señor, tu creación, nosotros como especie, y queremos valorar tanto, Señor. No queremos ser necios como muchos que tal vez queriendo conquistar Marte no valoran el planeta Tierra tan precioso que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a valorar lo que tenemos. Una planta, qué hermosa es, Señor. Una flor, los insectos, Señor, los animales, las aves. Cuánta gente es cruel con los animales, Señor. Padre, a nosotros nos has dado entendimiento de que todo es creación tuya, Señor. Y no solamente las plantas, los animales y las aves, nuestros semejantes, Señor, nuestro prójimo. Cuánta gente no valora la vida y se levanta y mata a su prójimo, Señor. O lo defrauda, o lo vitupera, lo humilla. Ayúdanos a valorar a los que tenemos a nuestro alrededor. Nuestro padre, nuestra madre, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, hermanos. Padre, gracias por la vida. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.